miré en el horario algo muy tentador porque dijeron que podía estar hasta la medianoche, pero luego recordé que no soy como Pablo, así que ya se me pasó la emoción. Hermanos, quiero invitarlos a que continuemos el tema a través de los estudios bíblicos de la manera presencial respecto a la conducta de un verdadero cristiano. Vamos a retomar el tema comenzando desde el principio, valga la redundancia, con la idea de que los que no pudieron estar puedan así aprovechar el bonito tema que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, y por supuesto será de mucho bien a todos en la vida personal. La conducta de un verdadero cristiano. El creyente debería de identificarse no tanto por la apariencia. Por ahí están fijándose que puede ser la camisa azul o verde, pero es que realmente no es lo que portamos solamente de manera exterior, sino más bien cómo nos identifican nuestras acciones, nuestra conducta. Y dicho de manera específica, entendamos, hermano, que los primeros creyentes fueron llamados cristianos por una sola razón. Voy a pedir por favor a alguien que me ayude a leer el libro de Hechos. Los líderes creo que tienen acceso a abrir el micrófono. El capítulo 26 del capítulo 11, verso 26 del capítulo 11 de Hechos. Y fue justamente aquí en Antioquía, la actual Turquía, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Alguien, por favor, me ayuda con esta lectura para iniciar. Y muchas Verso veces, 26, hermano. Adelante, hermano Ariel. y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ok. Perdón, disculpe. Okay. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Gracias, hermano. Que el Señor pueda bendecirnos a través de su palabra. ¿Sabe? Hay rasgos característicos de la iglesia de donde podemos sacar la base de lo que es el cristianismo. Y es que realmente, ¿qué es lo que implica el reconocimiento de llamarse cristiano? Bueno, los primeros creyentes no solamente fueron vistos como un grupo de iglesia local que se congregaban al nombre del Señor o siquiera tenían un título, un rótulo. De hecho, lo que más identificaba sus vidas era la conducta que ellos tenían. Y hermanos, sobre esto, yo sé que muchas veces hemos tenido que evaluar cuando el ataque del enemigo viene a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Seré un verdadero creyente? ¿Realmente yo estaré en la presencia del Señor cuando muera? Pero yo quiero animarle a que juntamente con las escrituras podamos identificar qué significa ser un verdadero cristiano. Y antes de iniciar de manera completa en lo que es la palabra del Señor, vamos a ver que el objetivo de este estudio es que si hay entre nosotros quien supone que es creyente, pero no lo es, que realmente pueda dejar de engañarse, pueda dejar de pensar que es algo que realmente no lo es. Y es que el Señor Jesús, de manera enérgica, tuvo que demostrar que el objetivo por el cual vino al mundo era salvar a los pecadores y era hacer ver la realidad del cristianismo sincero. Al Señor no le agrada que se le diga Señor, Señor, si no estamos dispuestos a hacer lo que Él pide. De hecho, hermanos, y esto es algo que el mismo Señor Jesús lo dijo con tal claridad: no podéis servir a dos señores.
No podemos decir que alabamos a Dios cuando solo es del diente al labio, pero el corazón está lejos de él. Así que, hermanos, nosotros mismos tenemos que pensar si realmente nos estamos engañando a nosotros mismos o realmente somos verdaderos creyentes. Miren, hermanos, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de legalismos, no se trata de ninguna forma en algún tipo de segmentos de religiosidad que nos llevan a un nivel, no. Miren, hermanos, se trata específicamente de una experiencia personal con Cristo. Eso es ser cristiano, de palabras sencillas. Así que entonces, el auténtico cristiano, la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que la Biblia de manera entera, completa, nos conduce a descubrir esta gloriosa libertad. Escuche bien esta frase, una gloriosa libertad de ser un hijo de Dios. Y esta debe vivirse teniendo una gran relación con el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la misma está dotada de poder por su Espíritu Santo que mora en nosotros. El creyente verdadero posee una capacidad no natural, ni siquiera humana. Se trata de un poder sobrenatural. Me encanta cómo expresa Pablo a los hermanos en Éfeso, que cuando oímos la palabra de verdad, cuando creímos en el evangelio de nuestra salvación, ¿qué dice? Fuisteis sellados. Hermano, esta es una marca permanente. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sabe, esta marca o esta distinción es la que debería de reflejarse siempre como hijos de Dios, porque este poder que ahora está en nosotros, que opera en nosotros, era un poder que no teníamos antes. Por eso es que podemos decir con claridad que Pablo afirma que a pesar de antes ser un perseguidor de la iglesia, él ahora podía hablar, todo lo puedo en Cristo. Qué interesante, ¿no le parece? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que el poder está en el Señor. Esta es la misma idea que vemos en el Antiguo Testamento, cuando dice que se salvaron los que estaban en el arca. Hermanos, si usted y yo estamos en Cristo, por supuesto, vamos a tener victoria en nuestra vida espiritual. Muy bien. La conducta del cristiano, vamos a entrar ya al tema. ¿Cómo es el cristiano auténtico? Sería la pregunta. Si permitimos abrir micrófonos y le damos unos cuantos puntos extra, hermano Joel, para ver si se anivelan en el concurso, pero no lo vamos a hacer mejor. Y les preguntamos, ¿qué caracteriza a un cristiano auténtico? Estoy seguro que de manera teórica tendríamos muchos conceptos. Nos saturaríamos de información. Ahora, ¿cuánto de eso que nosotros profesamos al decir que somos creyentes auténticos, originales? Yo no sé si en Estados Unidos también funciona el asunto de si es japonés o es chino, porque no quiero entrar en controversia. Pero un verdadero creyente, un auténtico cristiano, se distingue realmente de lo falso, aunque parezcamos iguales. Así que avancemos. ¿Cómo es el cristianismo auténtico? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha comprado por un precio incalculable. Su cuerpo fue roto, su sangre derramada por nosotros, ahora por su presencia en nosotros.
Ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en alabanza y en adoración a Jesús. La pregunta resulta, ¿estamos dispuestos nosotros a darnos al Señor? Miren, no estoy preguntando si esto es fácil. La pregunta resulta, ¿ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Como lo dijera el mismo Pablo a los hermanos en Éfeso, fuimos creados por Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Vivimos para la alabanza de Dios. Las personas que nos conocen alaban el nombre de Dios por nuestras actitudes. No por lo que aparentamos. Estoy hablando de las personas que realmente nos conocen. Hermano, para nosotros el sacrificio de Cristo debería ser más que suficiente para que ese amor nos constriña de tal modo que querramos vivir para su alabanza, para su adoración. ¿No le parece? Hay una pequeña lista. Colosenses 1:27. Quiero que miremos este verso. Y luego vamos a comenzar con la lista que ya habíamos estado estudiando. Y los que recuerden, estén llevando notas y me envíen pruebas de esas notas, yo les voy a regalar el bosquejo. Obviamente no lo pueden regalar ni prestárselo a nadie más. Son personales. Si no está llevando notas, entonces sí tendrá que ver una forma de conseguirla haciendo otra cosa, ¿verdad? Así que lo explico desde ahorita para que no haya luego discrepancia al respecto. Colosenses 1:27, por favor, uno de los CC o líderes. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ese poder transferido a nosotros, hermanos, es lo que ayuda a que nuestra vida, humanamente hablando, anhele tener una forma auténtica de agradar a Dios. Es un poder que no tenemos. Entonces, el creyente verdadero es más que vencedor en Cristo Jesús. El creyente genuino es aquel creyente que no está dispuesto a retroceder. Y ojo con esto, un hijo genuino de Dios, hermanos, no está siquiera dispuesto a tomarse unas vacacioncitas. No, se trata de que no somos de los que retrocedemos. Entonces, un creyente auténtico por el Espíritu Santo de Dios no se siente feliz pecando. Quiero que lo miremos desde la perspectiva del apóstol Juan. Este tema lo ha estado viendo nuestro hermano Elí y personalmente ha sido de mucha edificación, pero quiero tomar un versículo de los que él estuvo explicando, el capítulo 3 de Primera de Juan. Voy a leerlo rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, note, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, ese poder santificador, ese deseo de ser agradable al Señor, o esa esperanza de gloria transferida a nuestra vida, nos da la capacidad de poderle decir no al pecado.
porque no somos esclavos del pecado. Porque en la cruz, Cristo Jesús venció. Y por su victoria, nosotros somos victoriosos. Hermanos, si pecamos es porque queremos pecar. Si le fallamos al Señor, si nuestra conducta es opaca, si el Espíritu Santo se entristece es porque queremos pecar. Espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, no deberíamos de fallarle a Dios. Nos causaría demasiada tristeza saber si somos genuinos hijos de Dios. Estamos errando al blanco, estamos fallándole a Dios. Muy bien. Comenzamos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Cómo es el cristianismo auténtico? En primer lugar, ya lo habíamos mencionado un poquito adelante, hermano amado, es práctico y no teórico. Un verdadero creyente muestra en actitud práctica que es cristiano. No ocuparía que nuestras palabras tengan que convencer a alguien. Las personas lo tendrían que ver. Hermanos, los creyentes no estaríamos viviendo la vida de religiosidad contra la que el mismo Cristo tuvo que ser directo. A estas personas que eran solo teoría, el Señor les llamó hipócritas. Y parece fuerte, ¿verdad? Pero era la realidad. Ellos tenían el conocimiento bíblico, los fariseos. Pero cuando se trataba de la práctica, ellos no tenían una relación personal con Dios. Hermanos, en la actualidad, tristemente, habrían creyentes que solo son teoría. ¿No le parece? Conocimiento vasto, pero al momento de la práctica, bueno, el cristianismo auténtico es práctico. Segundo, es impactante, no liviano. Y es que aunque nos hayamos acostumbrado al pasar de los años en la vida cristiana, realmente, amados hermanos, nuestra vida cristiana debería de impactar la vida de otros. Cada creyente, escucha cómo lo expresa Pablo, debe de ser ejemplo de los demás creyentes. Usted debe ser ejemplo mío, yo debo de ser ejemplo suyo, en todo. Palabra, conducta, debe de impactar. ¿Sabe cuán desapercibido pasamos muchas veces? Porque ni siquiera se dan cuenta que somos creyentes. Recuerdo el inicio de mi vida cristiana como joven bautizado en el colegio, tenía 15 años. Inicialmente me molestaba que me sentía triste realmente, que yo me acercaba a mis compañeros y ellos se callaban. Y obviamente me sentía como si me querían aislar. Pero en una de esas platiqué con uno de los compañeros con quien mejor me llevaba y me dijo, mira, me dice, realmente cuando vos llegas nos callamos no porque te querramos aislar. Nos da pena hablar cosas que sé que a vos no te gustaría escuchar. ¿Sabe? Hasta ahí entendí la enorme diferencia. Y lo digo para gloria del Señor. ¿Sabe cuánto creyente ya no tienen vergüenza de decir cualquier cosa frente a ellos? Y yo no sé si usted alguna vez tuvo una vida impactante, pero yo quiero animarle, hermano, a que su vida no sea liviana, a que no permita que el nombre del Señor sea ofendido estando usted como creyente. Más adelante vamos a ver lo que realmente somos como hijos de Dios.
Pero no podríamos estar tan tranquilos, permitiendo tantas cosas malas, sabiendo que somos representantes del Señor. Número 3, nuestra vida como cristianos auténticos debe de ser convincente. Y hermanos, el convencimiento es algo que sucede solo cuando la vida habla por sí sola. Convincente y no simple. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ayudar a que más personas vengan a los pies de Cristo. Un hermano contaba el testimonio de una familia cristiana, unos esposos que invitaron a sus vecinos al culto. La vecina escuchó la invitación, pero cuando se dio la vuelta dijo, si realmente no los escuchara pelear tanto y portarse como se portan, capaz iría al culto, dijo la vecina. Y hermanos, es probable que nosotros tengamos el valor de invitar, el valor de querer convencer, pero nuestra propia vida puede opacar. Las personas, aunque quisieran creer, no hay un convencimiento, porque no ven a ese Cristo en nosotros, que decimos que tiene poder para cambiar personas, que tiene poder para hacernos diferentes. Y déjeme decirlo en el temor del Señor, ¿cuántos creyentes somos iguales que los mismos no creyentes? Guardando rencor, teniendo enemistades, viviendo en celos, en pleitos, en disensiones, en muchos pecados que según la Biblia eso éramos antes. Entonces no vamos a convencer a nadie de que realmente somos cristianos auténticos si seguimos en una vida de debilidad en el sentido espiritual. Para esto, solo ocupamos que haya una sola realidad en lo que profesamos ser como cristianos, y es vivirlo. Hechos capítulo 1, versículo 1, hermano Eduardo David, si lo puede leer, por favor. Para que esto sea realidad en nuestra vida, inciso E, todo lo que profesamos ser como cristianos debemos vivirlo. Y miremos el ejemplo. Hechos 1:1, ¿eh? Sí, hermano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de vosotros todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué interesante ese orden, ¿verdad? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso es que él tiene la autoridad de decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero en la misma idea, amados, está el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el reto que Pablo nos da? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo a Timoteo le dice que lo que aprendiste, si viste y oísteis, esto haced. Entonces, hermanos amados, tenemos nosotros ante el Señor la enorme responsabilidad de primero hacer para luego enseñar, de primero vivir para luego mostrar que ese cristianismo es verdadero. Bueno, yo hacía mención en la reunión presencial algo que ha cambiado totalmente en la actualidad. En la vida de los primeros creyentes, un solo mensaje hacían que 3,000 personas se pudieran convertir. Y estamos en el otro extremo. Ahora tienen que haber 3,000 mensajes para que tal vez una persona se convierta. ¿No le parece alarmante? Inciso F.
Debemos marcar la diferencia entre la luz y las tinieblas, el cielo y el infierno, el mundo y la iglesia, el creyente y el incrédulo. Quiero hacer una pequeña reflexión en este instante. Si usted realmente y yo somos creyentes, ¿no le parece que somos llamados a hacer esa enorme diferencia? Bueno, es que está bien que los amigos de mi universidad y colegio sean los que chepean, los que roban resultados anticipados, pero yo no voy a ser igual. Está bien que mis vecinos crean que encontrarse un teléfono botado sea suerte cuando usted sabe que lo correcto es devolverlo. Está bien que los demás mientan, que vivan una vida totalmente alejada de Dios. Pero si yo digo ser creyente, hermano, debemos de marcar la diferencia. Y vemos al menos 3 aspectos en la vida del verdadero creyente que nos va a permitir marcar esa diferencia. Inciso G, antes de ver los 3 puntos que quiero mencionar. ¿Cómo es el cristianismo auténtico? Entonces, busca ser como Cristo. Vamos a pedirle a los líderes a ver si recuerdan la tarea de la reunión presencial de acuerdo a este punto. Hermano Oscar Méndez, recuerde darle un punto extra al equipo del líder que mencione la tarea. Oye, Copiado, anotando aquí ya. vamos a ver. Era leer los evangelios y por lo menos de cada capítulo sacar aspectos de la vida de Jesús que podríamos imitar. Ok. Por lo menos ya leyeron Mateo del 1 al 2, 3, 4, no sé cuántos ya sacaron, supongo. Porque aparte de que no vale puntos, porque no vale puntos hacer la tarea, sí le vamos a regalar un libro a los primeros 5 eran o 10 que presenten la tarea, ¿verdad? Ah, es que usted quiere ver. Ok. ¿Cómo ser como Cristo? Hermanos, ¿qué nos impulsa a querernos parecer al Señor? ¿Sabes? Muy simple. El mismo Señor. El Espíritu Santo de Dios nos impulsa a imitar a Jesús. Y uno de los anhelos mayores que puede tener un creyente es parecerse a su Señor. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto nos parecemos al Señor? ¿Cuánto nos identificamos con ese carácter amoroso, tierno, fiel, sincero? Es que podemos ver tantas escenas en la historia de la vida de Jesús y encontramos, hermanos amados, cómo hay una enorme diferencia entre lo que profesamos ser y lo que realmente deberíamos ser. Siguiente punto, busca ser luz del mundo, lo que implica ser diferente a los demás, completamente. Es que no nos vamos a conformar. No podríamos adaptarnos de ninguna forma. Y por muy común, escúcheme hermano esto, por muy común que esto parezca entre los que dicen ser creyentes, no podemos ser iguales. El verdadero Hijo de Dios sabe perfectamente a quién busca agradar. Mire, y esto supera los ideales de otra persona, llámese nuestro mentor o llámese nuestro líder, anciano, ¿no? Esto supera las expectativas porque
realmente a quien buscamos agradar es a Cristo. Y ese es nuestro mayor anhelo. Desde el principio, el pueblo antiguo, Dios les prohíbe ser como los gentiles. No pueden ser iguales. Dios también prohíbe imitar las costumbres de los gentiles. No podemos ser iguales. Y hermanos, esto se trata de conducta. Se trata de acciones que son diferentes a los demás. Mire, usted no va a encender una luz y no se va a notar, especialmente si está en tanta oscuridad. ¿No le parece? Es que es notable cuando el alimento tiene sal, ¿cierto? Hermanos, tenemos que vernos diferentes a los demás. Cristo atrajo a los pecadores a él por ser diferente y no por hacerse como ellos. Qué interesante. Mientras aparecían todos con una enorme piedra, queriendo acusar a la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, gritando, enfurecidos, queriendo cumplir, defensores de la ley. Serenamente Cristo dice que se puso a escribir en tierra, pero claro, ellos insistían, es que hay que cumplir la ley. Así que se endereza este Cristo tan lleno de gracia y de verdad y les pregunta, es más, casi me lo imagino, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que acusados por su propia conciencia, cada quien botó la piedra. Hermano, quiero animarle a que usted y yo también tiremos esa piedra, la botemos. Y antes de tener un prejuicio contra otro y ser igual que los demás, recordemos que Cristo atrajo a pecadores a él porque él era diferente. No en un sentido de juicio, de condenación, sino más bien en la demostración de que sus hechos realmente eran contrarios a Dios. Su sola presencia, por supuesto, a muchos les molestaba, pero no era porque ocupara hablar, sino porque él era diferente a ellos, y eso contradecía la religiosidad en la que ellos vivían. No sé si me estoy dando a entender. Entonces vamos a ver los 3 puntos que determinan al creyente de manera correcta lo que es la conducta. La conducta del cristiano debe de estar inspirada y moldeada por su comunión con el Señor. Si puede subrayarlo esto o ponerlo así en el cuadro como lo quise colocar allí. Y no por criterios personales, por sabiduría propia o por la moda del mundo. Hermanos, nuestra conducta debe de estar determinada por nuestra comunión con Dios. El Salmo 25:14, uno de mis versos predilectos, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando nosotros buscamos la comunión con el Señor, nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a saber cuál va a ser la conducta que debemos tener. Y no vamos a basarnos en criterios personales, en ideales erróneos, en legalismos. Así que vemos 3 aspectos aquí. El número 1, determina lo que somos. Esta conducta nuestra en comunión con Dios.
Número 2, determina lo que creemos. Y número 3, determina lo que practicamos. Vamos a terminar con la lectura de estas 3 citas bíblicas. Por favor, escoja una cita cada uno de los líderes que no ha leído. Y rápidamente, bueno, hay 4 citas bíblicas ahí. Santiago está el 1:26 y 2:23. En primer lugar, determina lo que somos. Mire lo que la Biblia dice, lo que el apóstol Santiago hace referencia a lo que realmente en esencia nos identifica. Capítulo 3, verso 13, alguien por favor, hasta el verso 14. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No sé si a usted le parece lo que voy a decirle, pero ¿cuánta de nuestra conducta se identifica por ser peleoneros, celosos? Es que podríamos decir que estamos en lo correcto, pero es que la Biblia dice claramente, mostrar por vuestra buena conducta, una conducta ¿cómo? ¿Cómo lo leímos ahorita? Sabia. El mismo apóstol Santiago nos da un consejo precioso. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosle a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y os será dada. Hermano, la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría, voy a repetir lo que dije anteriormente, que no está basada en ideales personales, está basada en la comunión con Dios. Y cuando hablo de comunión con Dios, lo que realmente somos, eso es lo que nos identifica. Hermanos, yo tengo que mostrar un amor genuino por las personas. No podría despreciar a nadie, ni de mis hermanos, ni nadie más. Si realmente estoy en comunión con Dios, el solo hecho de orar por un hermano no me va a permitir hablar mal de él. No me va a permitir hablarle de manera hiriente. Entonces, una buena conducta por lo que realmente somos. Segundo, por lo que creemos. Santiago 1:26, por favor. Ahí cerquita. Ayúdenme para avanzar con el tiempo. 1:26. Alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Entonces, ¿cuál es el termómetro de nuestra conducta? Nuestra lengua. Eso que creemos, porque eso es lo que expresamos. Dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Capítulo 2, verso 23. Siempre Dice, de Santiago. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muy bien. Y en tercer lugar, con esto terminamos porque el tiempo llegó, el tiempo del horario que tenemos en estudios bíblicos, ¿verdad? Pero la medianoche no ha llegado, o sea que. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Termino con este pensamiento, hermanos. Indeterminantemente de la edad, podemos ser conocidos ante las demás personas por nuestra conducta, por lo que practicamos, por la forma de proceder, por la forma de actuar. No se necesita tanto teoría, no se necesita tanto conocimiento nomás, sino una sabiduría puesta en práctica, acciones,
que ayuden a ver la imagen del Señor. Mire, si solo esto hiciéramos, le aseguro que más almas podrían venir a los pies de Cristo. Más de nuestros familiares podrían conocer que realmente Cristo vive en nosotros. Si fuéramos más como nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga.